SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelven a sonar las alarmas por la inflación. Todo lo que es la compra del día a día, pescados, está mucho más caro, la carne también, la fruta, que es lo que más vale. En las cosas súper básicas, la leche, el pan, también la verdura sí que ha subido todo. Es lo la que inflación, hay. que llevaba 5 meses de bajada, vuelve a subir al 5,8%. Suben los precios en España. Paguemos unos 150, una cosa así. Y en lugar de comprar filetes de pollo, pues mulitos, alitas, lo que sea. Y lo peor, la inflación más estable, la que excluye alimentos frescos y energía, la llamada inflación subyacente, sube todavía más, sube un 7,5%, casi medio punto más que el mes anterior. A buscar carnes que estén a buen precio y que te lleve bastante producto. Es un mal dato y es una señal de alarma. Así que lo primero, despejar el ruido político, porque hoy, con una subida del 5,8% y con una subida de la inflación subyacente al 7,5%, ha habido ruido a los dos lados del espectro político. En el gobierno, pese a la subida, lo que se dice es que los precios no han subido. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Lo que vemos es que la inflación se ha estabilizado en enero, a pesar de que se han eliminado algunas de las medidas que habíamos tomado el año pasado, y en particular la bonificación de los carburantes, y que ha habido un cambio metodológico. Y por tanto, el dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia que muestra esa estabilización. No hay estabilización alguna, y ese es el ruido a la izquierda, pero es que el ruido a la derecha suena casi tanto. Hoy, el Partido Popular empeñado en que la inflación está en el 7,5 y no en el 5,8, donde está. La inflación, la que nota la gente, una vez conocido el dato de enero, estamos en el 7,5% en los últimos 12 meses. Es la más alta de las 3 últimas décadas. La inflación, la que nota la gente, es toda la inflación. ¿O creemos que la inflación solo son carburantes y alimentos frescos? En fin, despejado el ruido político a los dos lados del pasillo, en el gobierno y en la oposición, hablemos del dato en sí. Porque el dato es preocupante. Vuelven a subir los precios y es verdad que hay una parte que es comprensible y que era esperable. El gobierno terminó con la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, así que era esperable esto, que el carburante aumentara los precios y aumentara el IPC. Y eso es lo que ha pasado, de un 5,7 a un 5,8%, algo que se nota en el surtidor. Poco, lo noto un poco. 6 euros te descontaría, ¿no? Más o menos, o sea, según lo que hacía yo, lo que echaba de gasolina. Sí que noté que mi marido llenó el depósito por 110 euros. ¿A qué sí, cariño? 86 la última vez. Y eso fue, aún habiendo la subvención. Recargamos, sí, hace 2 semanas, sí, me parece. Sí. Hombre, sí, algo se nota. Claro que se nota. Sí. Así que la primera clave es esa, la de los carburantes. Pero hay una segunda clave inesperada, y son las no bajas. Las rebajas que se anunciaron, que decían 30, 40, 50% de descuento, en realidad no han sido tales. El año pasado, las prendas de vestir bajaron un 14,1%, el calzado un 9,1%, los complementos un 19%. Este año apenas ha habido rebajas y lo decían los propios clientes. Esta segunda clave se notaba en los comercios. Está todo muy caro, pero el año pasado también estaba todo muy caro. Hay que aprovechar luego en la última. A mí las que me gustan son las últimas, las que hay que buscar. 30%, 40%, para mí aún sigue estando caro. Yo me espero a final de mes, a los últimos días de enero. Están bastante bien, Mucha gente está diciendo las primeras rebajas no valen, hay que esperar a las segundas, terceras o rebajas definitivas. Este año no han bajado precios. Un abrigo y un bolso y un cinturón. Hay muchísima gente, sí, es un rollo de las tallas, online es mucho más fácil ahora mismo. Así que, primera clave, el carburante. Segunda clave, las no bajas. Las rebajas que no han sido. Y tercera clave, y esta es la que hace sonar las alarmas, los alimentos fuera de control. Porque lo que debía haber bajado precios, el IVA y la rebaja de alimentos frescos del 4 al 0% y de algunos alimentos del 10 al 5%, eso no ha conseguido moderar la inflación. Así que lo que tenemos al supermercado es esto. Está todo carísimo. Cuando quiero comprar producto fresco me sale muchísimo más caro. Muchísimo, sí, tanto lo que es fruta como pescado, sobre todo. A mí me parece un disparate los huevos que estén a ese precio, que son esenciales en una casa. Y en lo político esto otro, un gobierno que dice esto no ha surtido efecto todavía,
Pero hoy, decía el ministro de Agricultura, Luis Planas, lo surtirá. Pero sí quiero aprovechar para reiterar que en nuestra opinión la distribución está trasladando la rebaja del IVA del 4 al 0% que aprobamos el 27 de diciembre y también del 10 al 5 en productos como aceite de oliva y pastas. Todo ello evidentemente deberá sustanciarse y lo veremos, espero, deseo, en el próximo dato respecto del INE, pero como le decía, la información empírica y la sensación que tenemos y también las informaciones que estamos recibiendo del sector de la distribución parecen mostrar esa dirección. Así que lo que el Ejecutivo pide es tiempo. Dice, en este mes de enero no se han podido notar las bajadas del IVA, sí se notarán en el mes de febrero. Este ahora mismo es el paisaje. Siguen subiendo los precios, se encarece la inflación subyacente más y esas las tres claves: carburantes, rebajas o no bajas y la subida de precios de la alimentación fuera de control. Con todo eso, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Hoy han vuelto a sonar todas las alarmas porque lo que dejan las cifras es un cambio de tendencia. Habíamos visto bajar y bajar y bajar y bajar la inflación, volvemos a verla subir. Llevábamos 5 meses con la inflación bajando desde prácticamente el 11% hasta el 5,7% del mes de diciembre y esa tendencia se ha roto con esta subida de 0,1 del IPC interanual en el mes de enero. No se puede decir que sea una sorpresa esta subida porque había varios factores que apuntaban a que la inflación podía volver a subir. El más claro, como decías, es que el gobierno suprimió la ayuda de 20 céntimos por la compra de litro de gasolina y gasóleo. Eso eleva más de un 10-15% el precio del combustible. Y el otro factor es que hace un año, en enero, la inflación había bajado, así que en comparación con entonces era difícil que la inflación, que el IPC mantuviera su ritmo de bajadas. Por esos motivos y porque hay alimentos, especialmente los elaborados, que se siguen encareciendo, que no se están contagiando de la bajada de precios del transporte o de la bajada del precio de la energía. Eso hace que la inflación general suba del 5,7 al 5,8% en enero, según el cálculo adelantado que hace el INE, y que la inflación subyacente pase del 7 al 7,5% en un mes. El contrapeso que tenía que suponer la rebaja del IVA a los alimentos básicos no ha servido para amortiguar este incremento de los carburantes y de los alimentos elaborados. En 15 días veremos, cuando tengamos el desglose, si al menos esta rebaja de impuestos ha servido para bajar el precio de esos alimentos afectados, como asegura el gobierno. Hay una clave de futuro a partir de ahora y una fecha clave en ese futuro. 5 de febrero, precio del diésel. ¿Por qué 5 de febrero, precio del diésel? Porque ese día entran en vigor los límites a las importaciones de diésel desde Rusia. Y hasta ahora la Unión Europea ha ido comprando más y más y más diésel a Rusia. Paradójicamente, y pese a los embargos, dependíamos más en el diésel de Rusia que nunca. Y a partir del 5 de febrero ese grifo se cierra, porque a partir del 5 de febrero la Unión Europea y el G7 y Estados Unidos imponen esa prohibición a comprar diésel ruso. Eso, en principio, están diciendo compañías como Cepsa, compañías como Repsol, puede disparar los precios del diésel y puede meter volatilidad en los mercados, porque significa que hay que buscar a gente alternativa que te venda diésel y pagar el refino quizás no tan barato. Así que lo que dicen las compañías es que esto va a encarecer todavía más el diésel y va a encarecer todavía más el IPC. Pero, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo que dicen los analistas de mercado es justo lo contrario, y es que en España los márgenes han aumentado mucho y que no vamos a notar ese efecto 5 de febrero, que es exactamente lo que dicen. Efectivamente, volatilidad sí, pero descartan fuertes subidas del diésel a partir del 5 de febrero porque, según explican, los márgenes de refino ya son mucho más elevados de lo que eran antes de que comenzara la guerra. Concretamente apuntan, ese margen de refino es 4 o 5 veces más elevado de lo que era antes de la crisis. Por ejemplo, Repsol multiplicó ese margen por 6 en 2022 hasta situarlo en un beneficio de más de $15.50 por barril,
Y además sale más rentable el refino de diésel que el de gasolina, que es 4 veces más barato. Si tenemos en cuenta que el precio del diésel viene dado fundamentalmente por la suma del precio del petróleo y de este margen de refino del que hablamos, el encarecimiento solo podría darse por la parte de la subida de precios del crudo, cuya cotización subirá, explica Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, pero no tanto como para que podamos volver a ver el gasóleo en los precios que alcanzó este verano. Esperamos una subida moderada de los precios de la gasolina y del diésel en los próximos meses, quizás del orden de los 10 céntimos. En todo caso, vemos muy improbable que volvamos a ver los precios del verano pasado, y el tope al precio de los productos rusos debería tener un efecto menor, ya que el sector ha ido encontrando las formas de sortear las sanciones, con el crudo siendo refinado en Asia y llegando después a Europa. O sea, Sira, que ahora mismo hemos visto bajar el petróleo un 32%, no hemos visto bajar el diésel un 32%, de hecho ha bajado prácticamente la mitad, un 18%, pero lo que están diciendo los expertos es, puede quedarse aquí, puede haber bajado menos, pero subir más, no va a subir más. Calculan esos 10 céntimos por litro que decía Roberto Scholtes. Ahora creen que de momento ese precio no va a subir más por dos motivos principales, según explica este experto, porque los fletes son ahora más baratos que antes de la guerra, una vez solucionados los problemas de las cadenas de suministro, y esto hace que las importaciones de diésel sean más baratas, y por otro lado la capacidad de sustitución que tiene este diésel, el gasóleo, tanto en el transporte como en la calefacción, lo que hace que al hundirse también los precios del gas, como está pasando ahora, se contengan las presiones al alza sobre el diésel. Conclusión. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es una cesta de la compra que vuelve a ser ligeramente más cara, un factor clave, precio de los carburantes, y una duda clave, y es qué va a ocurrir con el diésel a partir del 5 de febrero, si suben los precios, como dicen las compañías petroleras, o si esto ya está incorporado en precio, como dicen los analistas y observadores. Ahora mismo, este es el retrato de presente y de futuro. Y a partir de aquí, análisis, director de Economía y Política Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Vandrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Preocupante esto, que hayamos roto esa tendencia de bajada, o esto era esperable? Bueno, no era esperable, ¿no? Quizás lo que sí que debíamos es tener presente que podemos estar ante un fenómeno más persistente, en el caso de la inflación, porque existen efectos de retardo en las consecuencias que tiene la elevación de precios de materias primas, la elevación de precios de petróleo, de otro tipo de inputs sobre las cadenas de producción y sobre los bienes finales que terminan yendo a la cesta de la compra. Ahora los precios han ido bajando en lo que se refiere a las materias primas, en lo que se refiere también a los índices de precios, las cotizaciones internacionales de los alimentos, también en el petróleo, pero esto tarda en reflejarse, lleva unos retardos en cuanto a sus efectos sobre los bienes finales, que son los que adquieren los consumidores. Entonces, bueno, en medio de este proceso, de estos retardos, de estas implicaciones, que tienen la conversión de materias primas en productos finales, pues pueden suceder estos pequeños desajustes que yo creo que no impiden que la tendencia de la inflación en España vaya a seguir yendo a la baja en los próximos meses. Hay una cuestión, si los precios van a bajar, que a todos los que van a hacer la compra les preocupa, y es cuándo van a bajar los alimentos. Hoy hemos escuchado a sindicatos, Pepe Álvarez, a comisiones obreras decir esto de la bajada del IVA no está funcionando. La bajada del IVA creo que viene poniéndose de manifiesto desde hace unos cuantos meses, que inmediatamente se la comen los propios precios, por tanto hay que ir directamente a ayudar a aquellas familias que tienen más dificultades. Eduardo Vandrés, ¿hay que dar más tiempo a que la bajada del IVA llegue a precio, o los alimentos están fuera de control, esto no baja? No, ha habido siempre bastante escepticismo sobre el impacto que pudiera tener la bajada del IVA en el IPC. Realmente los economistas no hemos tenido realmente mucha confianza en que esto fuera a modificar sustancialmente los precios de los alimentos. Yo creo que hay que ir a ver un poco lo que hay detrás de la subida de esos precios de esos alimentos. Los alimentos elaborados en este momento están creciendo más los precios que los no elaborados. Los alimentos frescos, que son más volátiles, pues en este momento se están comportando mejor. ¿Qué ocurre? Como decía, el impacto de las cotizaciones en los mercados internacionales del precio del trigo, de la carne, de los productos lácteos, del azúcar, etcétera, todo eso tarda en llegar después a la cadena de producción, y por eso los alimentos elaborados ahora están siendo más rígidos a la baja, más rígidos a
a frenarse esas subidas de precios, ¿no? Pero yo entiendo que, por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es que, en los próximos meses no va a ser raro, y ya lo estamos viendo, que la inflación subyacente está por encima de la inflación total, cosa que no era habitual o que no ha sido habitual. Claro. ¿Por qué? Porque la volatilidad ahora puede trabajar a nuestro favor en algunos alimentos frescos, puede trabajar a nuestro favor en los precios de la energía, pero no necesitamos más tiempo. Es decir, la inercia, como digo, los retardos en la transmisión de los precios de las materias primas sobre los productos finales, pues nos va a llevar a que tengamos que esperar un poco antes que veamos esa caída o esa bajada, que además será una bajada mucho más lenta en los precios en la inflación subyacente. ¿Cuánto es esperar un poco? Lo digo con la desesperación de quien hace la compra. ¿Cuánto es esperar un poco? ¿Febrero, marzo, abril? Lo que podemos ver, las previsiones de Funcas, lo que vienen a decir es que la inflación en los meses centrales del año puede estar por debajo del 3% claramente. Estamos hablando de la inflación total. Pero también dicen que la inflación subyacente puede estar en esos meses centrales del año en torno al 5%. Y quizás a final de año pues la inflación ya vuelva a una senda mucho más natural, donde la inflación subyacente se haya corregido, esté en torno al 4%, la inflación total, la IPC general, pues esté en del 5,5% aproximadamente. Es decir, que yo creo que la primavera puede ser no solamente un momento de mejoría del tiempo, que buena falta nos hace, sino también un momento de mejoría de los precios. Una más. Luego el verano también. Una más. Con esa perspectiva, la pregunta es, ¿qué hacen los trabajadores? Han perdido ya poder adquisitivo, las nóminas han subido un 2,6%, los precios 5 si se toma el cierre del año, 8 si se toma la media, es decir, los trabajadores se han empobrecido y hoy los trabajadores lo que estaban diciendo es, oiga, o suben salarios o tenemos un problema, decían los sindicatos. Y sobre todo la subyacente creo que nos tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas les está costando mucho, nos está costando mucho el poder llegar a final de mes. Por eso creo que es una noticia que nos obliga desde el punto de vista de la necesidad de subir los salarios. Yo creo que, pues tampoco tenemos que alimentar ahora presiones inflacionistas de segunda ronda cuando entiendo que las perspectivas pueden mejorar en los próximos meses, ¿no? Yo creo que ahí, pues debemos saber que este fenómeno inflacionista es algo que nos ha venido pues de fuera, nos ha venido con una inflación importada por las consecuencias todavía no resueltas algunas de la pandemia, la disrupción de las cadenas de suministro, después todo el problema de la guerra en Ucrania, las sanciones. Pero lo que tienen costes. Claro, es lo que iba a decir. Lo que está diciendo es el coste de esta guerra es un empobrecimiento de los trabajadores. Esto hay que morder la bala, esto hay que asumirlo. Pues sí. Un empobrecimiento de todos, ¿no? Es un empobrecimiento de todo el país. Por eso se hablaba tanto de la necesidad de un pacto de rentas, ¿no? De un pacto de rentas que abordase la distribución de los costes en términos de mayor equidad entre unos y otros, ¿no? Ese pacto de rentas no ha sido posible. Se ha generalizado, digamos, una política de aprobación de convenios que, pues de alguna manera han sido subidas salariales moderadas, pero no ha habido un pacto de rentas y en ese sentido, ha habido colectivos muy bien protegidos como los pensionistas y colectivos que no han quedado protegidos, que han quedado fuera de la protección, como los trabajadores asalariados, ¿no? Lo que ahora no sería, digamos, responsable es cuando se atisba ya, cuando hay muchas incertidumbres, una tendencia a la moderación y a la baja de la inflación, alimentar esa inflación con otro tipo de medidas, digamos, de segunda ronda, tanto en lo que se refiere a los salarios como muy especialmente también en los márgenes empresariales, de los que se habla menos, pero que también tienen una parte de responsabilidad en esos efectos de segunda ronda. Pues Eduardo Vandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Que ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, va a quedar al margen de la ley. Esta era la advertencia de trabajo a Globo. Vamos a dar estos pasos, sino que yo espero y deseo que en este caso se aquiete la empresa y cumpla. Esta era la advertencia después de 205 millones de euros en multas. La última, que les adelantaba la SER, 56 millones por la contratación de falsos autónomos en Madrid.
Era la última, no era la única. Hay 37.000 trabajadores implicados. Pues bien, hoy Globo responde con un mensaje que es económico, pero desde luego también es político. Globo despide a 250 trabajadores. El 56% de los despidos globales ocurren en España. El país que ha sancionado a Globo, el país que ha multado los abusos y su modelo de trabajo, recibe la mitad del ajuste del empleo de toda la compañía en todo el globo. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Javier. Son 250 personas en todo el mundo. Solo en España afecta a 140 empleados de sus oficinas centrales de Barcelona en las áreas de soporte comercial, contratación y datos. 1 de cada 2 despidos que ha anunciado Globo hoy se va a hacer en España. En un comunicado que el CEO y cofundador de Globo, Óscar Pierre, ha enviado por mail a sus empleados, asegura que no se verán afectados los mensajeros y argumenta la dolorosa decisión, según dice en el texto, por la desaceleración de la demanda. Dice que la situación macroeconómica actual, con tasas de interés e inflación en aumento, reduce el poder adquisitivo de los consumidores y algunos optan por hacer pedidos con menos frecuencia. Pero no hay que olvidar que Globo ya acumula 205 millones de euros en multas impuestas por la Inspección de Trabajo en España, la última de 56 millones de euros el pasado 24 de enero por empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de personas extranjeras. En concreto, por usar como falsos autónomos a más de 7.000 repartidores y no darles de alta en la Seguridad Social, y por más de 800 personas inmigrantes que estaban trabajando para Globo sin permiso de trabajo. Juzguen ustedes si eso es contabilidad o si eso es política y mensaje político al gobierno. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.